Este es un debate que había en la iglesia, en Europa, en la iglesia europea. Por supuesto, era un debate para, en el fondo, lo que querían es justificar el dominio colonial. Lo que se les ocurrió fue decir, bueno, los indígenas sí tienen alma, pero no tienen la capacidad, porque son un pueblo inferior, no tienen la capacidad para poder decidir por sí mismos. Así que necesitan a una especie como de, de no sé, tutor que gestione sus tierras, etcétera. Lo cierto es, y sus propiedades, al final todo eso fue una justificación para quitarles el oro y dominar esas tierras por completo. De tal manera que incluso nosotros, gran parte de la población latinoamericana es católica, precisamente no por la bondad de la iglesia. La religión en toda América Latina, incluyendo Panamá, fue impuesta a la brava, a sangre, a fuego, asesinando a miles de personas. O sea, no estoy diciendo, no estoy diciendo que los católicos son perversos, no. Lo único que estoy diciendo es un hecho histórico. O sea, el hecho es que la iglesia, junto a la corona española, llegaron con la espada, es decir, con la fuerza, con la religión. Y eso tiene que ver con que el dominio colonial muchas veces está ligado a la cuestión ideológica. Como me refiero a ideológica, me refiero al mundo de las ideas, proyectos políticos, concepciones sobre diferentes cosas, o la religión. Entonces, volviendo a los Estados Unidos y lo que mencionó el compañero, efectivamente, los que llegaron a Estados Unidos eran protestantes, no eran católicos. Eran cristianos, pero protestantes. Había hace cientos de años atrás, hubo un cisma en la iglesia, se separó de la iglesia católica, hubo una gran separación con Lutero y otro grupo de gente, y surgieron los protestantes, que tenían diferencias, digamos, entre ritos y costumbres, etcétera. Pero bueno, lo cierto del caso es que tenían la misma idea de que ellos eran como una especie de pueblo designado por Dios, inspirado en la religión, ¿no? Para dominar estos pueblos que eran diametralmente opuestos a ellos. O sea, tenían una cosmovisión muy distinta, diferente, era otra cultura. Pero bueno, hubo un choque ahí total. Y se terminó imponiendo la fuerza. Entonces, esa idea, que digamos, nosotros podemos cuestionarla ahora, ¿no? Cientos de años después. Pero esa idea permaneció en los herederos de coloniales que luego se convirtieron en norteamericanos, estadounidenses, y que formaron los Estados Unidos, los padres de los que en Estados Unidos le llaman los padres de la patria, los padres fundadores, Hamilton, Washington, Jefferson, toda esa gente, eran políticos, ¿no? Y que firmaron la Constitución de Estados Unidos, etcétera, que bueno, podríamos después profundizar en la Constitución de Estados Unidos, tuvo mucho avance y por qué llegó, se terminó, digamos, Estados Unidos separando las razones, digamos, detrás de esa independencia, que no solamente era búsqueda de libertad, que en parte es verdad, sino también en el fondo, digamos, era una cuestión económica. Las diferencias que había entre los eh, eh, en ese tiempo no eran estadounidenses, pero los habitantes de las colonias británicas y la corona británica. Hubo una diferencia importante ahí en cuanto al punto de vista económico. Pero bueno, lo cierto del caso es que esa idea se transformó en un proyecto político. Esa cuestión religiosa de que ellos eran una especie de pueblo designado por Dios para civilizar al resto de salvajes. Y eso se materializó en el proyecto del destino manifiesto, que al final se convirtió en una excusa para poder ocupar otro, pues, para quitarle el territorio de los indígenas, porque los indígenas eran un pueblo salvaje y no sabían controlarse, etcétera. Había que dominarlos, había que cristianizarlos. Luego después había que, eso mismo, 30 años después, se utiliza con México, pero si no, lo que pasa es que los mexicanos no saben manejarse, eh, y ese territorio nosotros lo necesitamos porque nosotros somos el pueblo elegido. Esa misma lógica continuó para la expansión hacia el sur, hacia otros países, especialmente hacia el Caribe, hacia Colombia, etcétera. Y luego después y eso después de la
los inicios del siglo XX, 1910, 20, etcétera, esa expansión ya no pasó de ser continental a ser global. Y esa lógica de superioridad, aunque ya ha perdido un poco el componente religioso, porque ha pasado mucho tiempo, permanece en la identidad de la élite política de los Estados Unidos. De tal manera, ya no es, de ellos no hablan del destino manifiesto, porque ya es un poco, digamos, obsoleto en términos de utilizar la religión, ¿no? Para eso ha pasado mucho tiempo. Estados Unidos tienen también una tradición muy laica en muchos aspectos, y ha evolucionado las ideas y el país. Pero eso se transformó en un concepto que ellos le llaman excepcionalismo estadounidense. Es decir, ellos son la excepción y ellos por tanto están destinados a, en este caso ya no cristianizar a la gente, sino más bien a la idea esa de civilizar todavía está, pero ahora hablan de democratizar. Recientemente me imagino que ustedes habrán visto las noticias sobre Afganistán. Algo Sí, de eso. Sí, profe. sí, profesor. Estados Unidos salió de Afganistán hace una semana, más o menos. En Afganistán, Estados Unidos tenía militares después de pelear una guerra de 20 años. Esa guerra la perdieron contra los talibanes, etcétera. Bueno, eso podríamos después discutirlo más adelante, si tienen algunas preguntas sobre eso. Pero el hecho que Estados Unidos, esa invasión empezó en el año 2003, por ahí. Y la justificación que utilizó Estados Unidos para invadir Afganistán era que, bueno, entre otras cosas, que supuestamente Osama Bin Laden, que había cometido presuntamente un atentado en todas las Torres Gemelas, etcétera, en World Trade Center en el 2001, supuestamente estaba ahí. No, perdón, la invasión fue en el 2001, meses después de ese atentado. Pero aparte de esa excusa de ir a buscar que los talibanes están, entre comillas, protegiendo a Bin Laden, este terrorista, Al-Qaeda, ellos también decían que iban a llevar, escuchen esto, iban a llevar democracia a Afganistán, invadiéndola. No hay mucha diferencia de lo que ocurrió hace 200 y pico años cuando ellos dijeron, nosotros vamos a cristianizar y civilizar a los pueblos indígenas porque nosotros somos el pueblo elegido. Es decir, pero yo antes opino había una que es diferencia una especie de religiosa, ya no tiene la terrorismo. cosa religiosa, pero es la misma justificación de expandirse y dominar a otros pueblos. Adelante. Disculpe, yo opino que ese tipo de mentalidad ellos lo esconden para evitar decir el hecho de que es un tipo de terrorismo, para tener esto como, por así decirlo, tratos para evitar guerras con otros países diciendo que ellos simplemente están ayudando y protegiendo a los demás. Es que a mí me parece muy absurda la forma en que el mismo gobierno de Afganistán salió corriendo. No me hace como que mucho sentido tampoco. O sea, pediste ayuda, pediste armas y luego te vas corriendo. O sea, como que hay cosas que no me cuadran honestamente. Pero es que los gringos siempre dicen que van a ayudar, pero la verdad yo siento que es más como obligar a las personas a aceptar esa ayuda, porque no solamente está Estados Unidos para brindar ayuda. Es que implementan una ideología que te hace creer que, pues, como dice, Estados Unidos más brinda su ayuda, no Exacto, tiene algo de o parte, sea, como dice ayuda por conveniencia. Cuando Exacto, algo es Por conveniencia. por eso digo, o sea, fue muy absurda la forma en que todo el mundo salió corriendo. O sea, no me parece como que muy lógico. Me parece muy tonto ahora que vi en día y que no, pero no nos vamos a meter. Pero, o sea, lógicamente te vas a meter en algún punto. O sea, no me hace como que mucho sentido diciendo que hay mucho interés. Hay algo más a fondo. Claro, hay muchas cosas que han dicho que tienen un elemento de verdad, ¿no? Obviamente, ya volviendo al presente, ¿no? Hay mucha hipocresía a nivel internacional, ¿no? Dicen, no, que vamos a defender a la democracia porque los talibanes son unos salvajes, extremistas, etcétera. Los talibanes son un grupo extremista, sí, eso es un hecho. Pero Estados Unidos vaya a salvar a los afganos de eso, es un poco difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, el compañero acá menciona sobre por qué es una buena pregunta, por qué
el gobierno afgano no duró ni, apenas los norteamericanos salieron, no duró ni nada, no duró 24 horas y se creó el gobierno. Pero es importante contextualizarlo. Por eso, cuando estamos hablando de historia, la historia nos ayuda a contextualizar el presente. Estados Unidos, si bien llegó a invadir Afganistán en el 2001, el gobierno que cayó era un gobierno que ellos impusieron después de que lo invadieron. Entonces, para poder imponer ese gobierno, hicieron unos acuerdos con un grupo de gente que estaban ligadas a cuestiones de corrupción, etc. Era un gobierno súper corrupto. Entonces, imagínense que cuando los tropas talibanes empiezan a llegar a Kabul, que es la capital de Afganistán, ellos no pegaron un solo tiro. Es decir, en otras regiones sí hubo unas guerras muy duras, pero en la capital no hubo. Entonces, ¿pero por qué los militares afganos se rindieron tan fácilmente? Y tiene que ver porque, entre otras cosas, los militares afganos tenían casi un año sin cobrar salario. Entonces tú dirás, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no va a cobrar, cómo no va a entregar las armas si los tipos estaban peor con el gobierno que era aliado de Estados Unidos? Entonces, muchos se rindieron, etcétera. Y eso tiene que ver con Estados Unidos para poder dominar ese territorio donde la gente ya no quería saber nada de Estados Unidos, porque también los soldados norteamericanos han hecho muchos abusos, etcétera. Tiene varias demandas en tribunales internacionales de violación de los derechos humanos. Tenía que ver con que ellos, para poder llegar a eso, poner ese gobierno, tuvieron que hacer pactos con grupos que eran élites en Afganistán, que nada más les interesaba mantener sus negocios, sus intereses económicos y no beneficiar a la población. De allí que cuando llegan los talibanes, o sea, nadie va a defender el gobierno afgano. La gente salió huyendo, mucha gente, otras se quedaron. Entonces, claro, es complicado. Y hay un detalle importante, histórico, que no se cuenta mucho, que los talibanes, antes de ser enemigos de los Estados Unidos, ellos fueron aliados. En los años 80 existía otro gobierno, un gobierno popular, que era laico, o sea, no era religioso, y que implementó un montón de ayudas sociales y beneficios, especialmente para las mujeres. Se dejó la obligatoriedad del velo, las mujeres podían ir a las universidades, a las escuelas, etcétera. Todas estas cuestiones extremistas fueron literalmente puestas a un lado, pero el detalle es que ese gobierno tenía muchísima independencia de los Estados Unidos. Estamos hablando del año 79, por ahí. Entonces, Estados Unidos, para poder derrocar ese gobierno, empezó a financiar grupos subversivos dentro de Afganistán. Y uno de esos grupos eran los talibanes. Entonces, ahí es donde viene la doble vara de medirnos. Tú criticas, tú ahora vas 20 años después a invadir Afganistán para tumbar a los talibanes, pero tú financiaste 15 años antes a los talibanes para que quitaran del gobierno a otro grupo de gente con el cual tú no estabas de acuerdo. Eso que ocurrió en Afganistán, y al final todo fue un desastre porque no pudieron controlar el país quedó sumergido en un caos y los talibanes volvieron 20 años después. Entonces, claro, hay intereses. Alguien mencionó que Estados Unidos no va a intervenir por intereses. Claro, sin duda. Ellos están ahí porque les interesaba después, 2 años después, invadir a Irak, donde había petróleo. Eso es una ruta importante desde el punto de vista logístico. Es importante a nivel mundial. Aunque esté en conflicto, no significa que no sea importante. El problema es que está en conflicto, no lo pueden controlar. Pero hay conflictos armados. Por ejemplo, el conflicto en Siria tiene que ver, entre otras cosas, porque ese es un paso fundamental de petróleo. Eso es una cuestión. Si ustedes, por ejemplo, llegan a trabajar como analistas en una petrolera internacional, usted tendrá que hacer un análisis sobre si una empresa, por ejemplo, tiene que invertir en Siria para el paso de petróleo de tal cosa. Entonces, van a necesitar todos esos antecedentes para poder tener claro si conviene o no conviene, que puedan asesorar, etc. Pero bueno, volviendo a la clase, estos son ejemplos, digamos, de digamos, la hipocresía norteamericana. Y eso no significa que hay que ser, por lo menos yo, esa es mi idea, anti-estadounidense per se. Es decir, que todos los gringos son malos. Yo creo que no. Sería un poco ridículo pensar así. Pero
la élite política de los Estados Unidos, que es la que toma las decisiones, no el pueblo norteamericano. De hecho, el pueblo norteamericano muchas veces está en desacuerdo con su propio gobierno, en muchas cosas, de política exterior, etcétera. Prueba de eso es la guerra de Vietnam, que ahora se comparaba mucho, que también es otra guerra que Estados Unidos perdió. La guerra de Vietnam tenía muchísimo desacuerdo dentro de Estados Unidos. La gente no quería esa guerra, entre otras cosas porque estaban mandando a los hijos de los trabajadores norteamericanos a morir a miles de kilómetros para una guerra que simplemente beneficiaba a una élite. Y como me refiero a una élite, para precisar, son empresas, son corporaciones, etcétera. O sea, la élite no es como un grupo de gente con una capucha así detrás de una lámpara negra, así como conspirando. No, son empresarios, con gente con mucho dinero, Jeff Bezos. Por poner un ejemplo, un multimillonario, pero hay mucha gente. Texaco, Halliburton, que es una empresa que produce armas. Eh, Hay un montón de empresas en Estados Unidos, corporaciones, super mega corporaciones, monopolios. Pero bueno, para ir cerrando, y ya con esto vamos cerrando la clase de hoy, esta primera clase, es como un marco general para poder entender ese comportamiento de Estados Unidos con todos los países y cómo ese comportamiento, ese mismo del que estamos hablando, en el pasado y ahora en el presente con Afganistán, no ha cambiado con Panamá. Con Panamá es igual, por supuesto. Afganistán no es Panamá. Hay otras realidades, hay otras condiciones, es otra región, pero en el fondo la dinámica es parecida, muy parecida. Y parte de eso lo vamos a ver en las negociaciones que Panamá tuvo con Estados Unidos en el Tratado de 1977. Y cómo avanzó eso. De hecho, está importante esto porque eso nos permite comprender la separación de Panamá en 1903. Que hay algunos historiadores que dicen que fue una independencia y hay otros historiadores que no son menos conocidos porque se conoce más la historia oficial, pero estos historiadores, digamos, más críticos, ponen en duda eso, entre otras cosas. Ellos consideran más bien, no que Panamá fue una creación de Estados Unidos, porque eso no me parece que es así, y creo que es no lo que plantean, pero sí fue una pieza fundamental en su proyecto de expansión en todo el continente. Ellos necesitan controlar Panamá para controlar todo el continente. Es decir, Panamá es un punto geopolítico importante para los Estados Unidos. Tan importante que establecieron un tratado que les permitía intervenir cuando ellos considerasen que el canal estuviese en peligro, entre comillas. Eso es el Tratado de Neutralidad. El tratado es vigente, existe todavía. Estados Unidos tiene esa facultad legal, Panamá lo firmó. Ese es todo un debate sobre ese acuerdo. Hay gente que, de hecho, hoy, si no me equivoco, hoy es 6, ¿no? No, 7 de septiembre. Hoy se conmemora un aniversario más de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y en ese paquete de tratados, bueno, que eran dos pedazos, dos partes. Uno era el tratado sobre la devolución de la zona del canal y la salida de las bases militares, que eso ocurrió en 1999, y luego el tratado de neutralidad del que estamos hablando, que ese todavía está vigente. Pero bueno, de eso vamos a hablar en los próximos días en las clases subsiguientes. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahora. Profesor, con respecto a los grupos de cuántos estudiantes seríamos en cada uno de ellos. Vale, eso va a depender, porque todavía hay algunos que se está incorporando, el retiro de inclusión, y eso en el sistema es un desastre. Pero probablemente, viendo el tamaño que tienen ya el grupo, pueden ser entre 4 o 5 personas dependiendo. Vamos a ver, todavía. Cuando ya les dé la primera asignación, yo les voy a informar eso. Pero bueno, si ya ustedes tienen grupos, imagino que varios han trabajado juntos del semestre pasado, podrían ya empezar a darle vuelta un poco con quiénes podrían hacer el grupo, etc. Pero con toda seguridad va a haber trabajo en grupo. Eso sí se lo puedo asegurar. El número, en las clases que vienen ya vamos a verlo. Vamos a esperar primero que estén todos listos y que terminen de hacer sus reclamos. Todavía me está escribiendo que
que se va a incluir y eso. Otra pregunta, duda, inquietud.